en la oficina del secretario parroquial de Saint Bernard, en Luisiana, había un olor extraño, no el polvo viejo de papeles antiguos y libros encuadernados en cuero, sino algo más ácido, como vinagre mezclado con metal oxidado. Y Gerald Hutchins lo percibió en el mismo instante en que cruzó la pesada puerta de roble aquella mañana húmeda de agosto de 1893, cuando fue contratado para catalogar los regiones de nacimientos y defunciones del condados de Fuldones del condados desde 1820. Un proyecto pospuesto durante décadas por los comisionados locales. Gerald tenía 34 años, era metódico hasta el extremo, ya había organizado 3 archivos parroquiales en el estado y se había ganado una reputación de minuciosidad casi obsesiva. Vestía el mismo chaleco gris cada día. Levaba su almuerzo en una lata de metal y nunca dejaba un documento sin clasificata. Algo de lo que su esposa Caroline solía bromear diciendo que trataba los regiones históricos con más cariño que a la mayoría de las personas. Y el día que recibió las llaves, el anciano leyó Albert selló con manos temblorosas la sala del fondo y le advirtió, con una vacilación extraña en la voz, que unos materiales antiguos habían sido mantenidos separados y que ciertos carimencios no debían tocarse, palabras que Gerald escuchó con cortesía profesional, pues ya había oído advertencias similares gestionadas con disputas familiares o herencias controvertidas. Durante 3 días el trabajo avanzó sin sobresaltos, hasta que llega a la esquina sureste del atrio, donde encontró cajas más antiguas, de madera oscura, apiladas como si alguien hubiera querido ocultarlas deliberadamente, y tras mover varias de ellas abrió una que contenía reyes comunes de plantaciones, luego otra similar, y finalmente una tercera selada con cera endurecida, cuyo celo mostraba un símbolo desconocido. Y al romperse los históricos no era habitual. Su mandato era claro. Así que lo hizo con cuidado y encontró dentro 4 libros sin título, encuadernados en cuero marrón. El primero, encabezado como reyuda suplementarios de nacimientos entre 1829 y 1834, donde todo parecía normal, hasta que leyó una entrada que indicaba que una niña nacida de una madre negra esclavizada, de una madre hechizada, que una niña nacida de una madre negra esclavizada. Estaba registrada como blanca, algo que inicialmente le atribuyó a un error, hasta que descubrió más casos idénticos, página tras página, siempre niños de madres esclavizadas, siempre clasidas como blongos, siempre firmados por el mismo registrador, J. Armand, y al revisar los 4 libros comprobó que el patrón se repetía durante casi 2 décadas. 47 niños en total, lo que le provocó una sensación de frío en el pecho, porque aquello no era casualidad sino un sistema cuidadosamente ejecutado. Esa noche apenas probó la cena y al explicarle el hallazgo a Caroline, ambos coincidieron en que alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo, aunque no entendían el propósito, y la inquietante idea de que ciertos caruquencios habían sido ocultados intencionalmente comenzó a pesarle más que cualquier acción anterior.
Decidido a averiguar quién era Armand, Gerald viajó a los archivos estatales en Baton Rouge, donde encontró el nombramiento de Jacques Armand como registrador. Adjunto desde 1829 hasta 1847, exactamente el mismo periodo de los libros, junto con una anotación posterior que mencionaba una investigación del forense, y al solicitar el expediente descubrió que Armand había muerto en circunstancias poco claras y que, en su estudio se habían quedado listas de nombre y carmentos ocasionados con clasificaciones reales y transferencias posteriores, materiales que fueron incautados y luego devueltos al archivo sin consecuencias legales. Un daño que dejó a Gerald con más preguntas que respuesta. De regreso entonces, Bernard echó a Albert, quien reaccionó con visible temor al oír el nombre y confesó que su padre, antiguo empleo del lugar, le había advertido que algunos hombres hacen el trabajo del diablo sin solo papeles legales, y que si una vez encontraba carioncios firmados por Armand debía dejarlos en paz, porque había historias que era mejor no desenterrar. A lo que Gerald respondió que su trabajo era catalogar, no ignorar, aunque comprendió que aquellos regiones no solo hablaban de burocracia, sino de una verdad incómoda sobre identidad, poder y silencio en la historia de Luisiana, una verdad enterrada a plena vista en libros oficiales que redefinieron vidas con una simple palabra escrita con tinta. Necesitaba otro enfoque y lo encontró en los archivos periódicos colésticos de la Sociedad Histórica de Luisiana, donde se conservaban copias del St. Bernard Gazette desde 1825, así que Gerald pasó 2 días completos leyendo ediciones entre 1829 y 1847, buscando cualquier mención a Armand, a reyes de nacimiento inusuales o a controversias sobre clasificaciones raciales. Pero casi no jaló nada, solo breves avisos administrativos que decían que el registrador adjunto J. Armand había confirmado cierto número de nacimientos ese mes, textos anodinos que no levantaban sospechas, hasta que en la decisión de octubre de 1847 encontró un chonte, pequeño párrafo escondido entre las fincas locales que instigaba el fallecimiento de Jacques Armand, elogiando sus 18 años de servicio preciso y su dedicación a la exactitud administrativa, aclarando ya que no dejará familia cercana y que los servicios se habían realizado en privado. Una despedida limpia y sin sombras que contrastaba con el hecho de que Adilien había celado sus cargamentos personales con cera, escondido libros suplementarios y advertido a los empleados que no los tocarán, lo que llevó a Gerald a una pregunta inevitable: ¿qué había sido de esos niños? Y para responderla inició una institución más profunda cruciando nombre de los reyes de Armand con inventarios de plantaciones, ventas, comienzos de manumission y certificados de defunción, comenzando por Marie, nacida en abril de 1830 de una mujer esclavizada llamada Lisette en la plantación Belmont, donde encontró a la madre listada como sirvienta doméstica de 22 años y, 2 años después, una anotación junto a su nombre que decía que su hija había sido transferida por separado, algo inusual para una niña tan pequeña, y Altieno jaló rastro de Marie en veñes de esclavos. Si patrición en un documento fiscal de 1830 y 2 como aprendiz en la sección de personas libres de color,
para luego figurar en una inscripción escolar, una firma como testigo en una escritura y finalmente un acta matrimonial donde su raza figuraba como blanca. Un recorrido que se repetía con otros nombres como Tomás y que reveló que al menos 23 de los 47 niños habían sido reubicados legalmente en la sociedad libre y luego absorbidos como blancos. Mientras los demás desaparecían por completo de los suyos, lo que obsesionó a Geralt hasta llenar 6 cuadernos y preocupar a Caroline, quien le insistía en que compartiera sus hallazgos, aunque él sentía que aún faltaba una pieza esencial, la cual llega de forma inesperada cuando una anciana llamada Josephine Durant acudió a la oficina parroquial para solicitar su acta de nacimiento y, al escuchar el nombre de Armand, se quedó inmóvil, revelando que en la comunidad negra se sabía que aquel hombre llevaba 2 colecciones de libros y que su tía, una pastora, le había contado cómo Armand acudía a examinar bebés nacidos de mujeres esclavizadas cuya piel era lo bastante clara para pasar, registrándolos como blancos y facilitando su desaparición legal de las plantaciones, con madres a las que se le decía que sus hijos habían muerto, niños entregados a familias del norte o de Nueva Orleans que los criaban como huérfanos blancos gracias a camiones oficiales impecables. Una práctica que nadie podía detener porque estaba amparada por la ley y que incluso resultaba conveniente para los dueños de plantaciones, ya que evitaba problemas visibles y al comprender la magnitud de aquella maquinaria burocrática, Geralt sintió que su instinto ya no trataba solo de chivos, sino de identidades robadas, historias borradas y una forma de mal que no manchaba las manos de sangre, sino de tinta, impulsándolo a seguir indagando el origen y la motivación de Jacques Armand con una urgencia que ya no podía ignorar. Armand había llegado a Luisiana desde Francia en 1825, con 30 años, y antes de convertirse en registrador adjunto en St. Bernard Parish en 1829, había trabajado brevemente como estello para una compañía naviera en Nueva Orleans, posa, sin hijos, sin propiedades importantes y sin nada que lo distinguiera más allá de una vida burocrática discreta. Pero Geralt descubrió una carta fechada en marzo de 1829, escrita por Philippe Grosvenor, un poderoso terrateniente y miembro de la comisión parroquial, donde recomendaba a Armand para el cargo elogiando su discreción y su manejo de asuntos administrativos delicados. Una frase que comenzó a adquirir peso cuando Geralt comprobó que la familia Grosvenor había sido dueña de la plantación Belmont, donde nacieron varios de los niños reclacidos, y que Philip Grosvenor murió en 1853 Somerville, y que Philip Grosvenor murió en 1853 tras haber asegurado la petición de Armand, quien no solo resolvía problemas para Belmont, sino para al menos 12 plantaciones distintas, revelando que no se trataba de un favor aislado, sino de un sistema organizado, algo que se volvió aún más claro cuando Geralt encontró que mostraban que Armand mantenía una cuenta en el First Louisiana Bank de Nueva Orleans con un saldo de $4,200 al momento de su muerte, una suma enorme para alguien cuyo salario anual rondaba los 300, lo que sugería pagos regulares durante años por servicios que no podían figurar profesionalmente
y aunque no pudo quedar a los dientes, la conclusión era evidente. Armand no actuaba por compasión ni ideología, sino por el dinero, pagado probablemente por propietarios que necesitaban hacer desaparecer situaciones incómodas. Y la prueba definitiva, patrición, en forma de pequeños anuncios, publicados en periódicos estepéricos de Nueva Orleans entre 1831 y 1834. Anuncios discretos que ofrecían la colocación de bebés de tecla en familias respetables, firmados con iniciales vinculadas a Grosvenor y dirigidos a intermediarios como Devo, el mismo funcionario que años después investigó la muerte de Armand y cerró el caso sin consecuencias, creando así un círculo silencioso de poder, documentación y tráfico humano legalizado. Aunque Gerald aún no sabía que había sido de los niños colocados, hasta que en 1894 recibió una carta de Edmund Porter, un abogado de Alabama, que representa a una mujer de 73 años cuyo certificado de nacimiento de Sante Bernard la declaraba blanca y huérfana, pero cuyos credenciales familiares incluían una factura de venta de una niña esclavizada, de tez clara firmada por J. Armand, lo que llevó a Gerald a confirmar que aquella mujer, Lily, era una de las 47 registradas como blongas, vendida a una familia que la crió como pariente huérfana, demostrando que Armand Monod no solo registraba nacimientos, sino que notarizaba ventas y facilitaba toda la cadenas de transferencia. Y a partir de ese caso comenzaron a llegar más cartas, relatos de familias en Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia que encontraban contradicciones entre carmencios oficiales y memorias familiares, diarios antiguos que hablaban de bebés desaparecidos. Encargos extraños como cestas de viaje forradas con mantas solicitadas por el registrador francés. Y para 1896 Gerald había documentado 73 casos, 47 provenientes directamente de los libros suplementarios de Armand y otros 26 jalados por cruces posteriores, todos marcados por la misma firma, la misma lógica burocrática y el mismo silencio institucional, lo que lo llevó a presentar sus hallazgos ante la asociación. Los que lo llevan a presentar sus hallazgos ante la Asociación Histórica de Luisiana con un lenguaje cuidadoso que evitaba acusaciones directas. Aunque el mensaje era claro, y mientras algunos colegas mostraron interés, otros reaccionaron con hostilidad, calificando el trabajo de especulativo o perturbador, y 3 revistas académicas rechazaron publicar el estudio completo alegando falta de pruebas concluyentes de conspiración y cuestionando el brusio de revelar hechos que podrían alterar vidas de personas que llevaban décadas viviendo como blongas sin conocer su origen. Una pregunta que persiguió a Gerald porque sabía que, más allá de la legalidad, lo que había descubierto era un sistema que robó identidades, separó madres de hijos y transformó seres humanos en expedientes administrativos. Un mal silencioso ejecutado con pluma, celos y firmas oficiales, cuyos efectos seguían vivos en la sangre y la memoria de personas que jamás supieron quiénes fueron realmente. Y su que intentaba lograr realmente Gerald, justicia para las madres, reconocimiento histórico,
una nota académica condenada al olvido o simplemente la incapacidad de dejar un misterio sin resolver. En mayo de 1896 viajó a Nueva Orleans para revisar resultados de prueba en los archivos notariales y allí encontró algo inesperado, un pequeño almacén cercano a los muebles que Jacques Armand había comprado en 1832 y vendido en 1846, descrito oficialmente como depóchense para carviancios administrativos, y tras localizar al actual propietario, un comerciante llamado Theodore Bruno, obtuvo permiso para inspeccionar el edificio, un espacio estrecho y anodino donde nada parecía fuera de lugar, hasta que subió doción a un pequeño altillo y notó diferencias sutiles en el mortero de la chimenea. Retiró algunos ladrillos y descubrió una cavidad que escondía una vieja cartera de cuero, dentro de la cual había papeles protegidos con tela acetosa y un cuaderno, sin marcas cuya primera página decía Restio privado de colocaciones, Junior, 1829 a 1847, destruir tras mi muerte, pero no había sido destruido sino ocultado, y al leerlo Gerald comprendió que estaba ante el núcleo de todo, una lista meticulosa de nombres, fecas, madres, plantaciones de origen, familias receptoras, destinos y pagos recibidos, 79 entradas que superaban lo que había documentado hasta entonces, cada una con un precio que oscilaba entre 150 y 400 dólares según edad y tono de piel, niños más jóvenes y claros con mayor valor, lo que revelaba sin ambigüedades que aquello no era un acto aislado, sino un negocio estructurado, reforzado por cartas adjuntas de familias que solicitaban bebés de tez clara para gerenciarlos como propios. Una de ellas desde Charleston pidiendo explícitamente documentación que acreditara un nacimiento legítimo. Y Armand había respondido porque el cuaderno mostraba el nombre de la niña colocada meses después, dejando claro que había criado un cado para bebés esclavizados capaces de pasar por blancos, conectando propietarios, intermediarios y familias con absoluta precisión legal. Ante ese hallazgo Gerald se venció a un dilema moral devastador, porque publicar significaba exponer un sistema criminal, pero también destruir identidades de personas vivas que habían pasado toda su vida creyéndose blancas. Y mientras caminaba de madrugada por su sala, Caroline le recordó una verdad simple y brutal, que pensara que habrían querido las madres esclavizadas, mujeres a las que les arrebataron a sus hijos y le dijeron que habían muerto, y Gerald supo que ellas habrían querido que la verdad saliera a la luz, por lo que en 1897 publicó su estudio completo en una revista histórica nacional dispuesta a asumir el riesgo, provocando una reacción inmediata y feroz, con familias de Luisiana acusándolo de difamación, autoridades parroquiales cuestionando la autenticidad de los cumayancios y académicos influyentes calificando su trabajo como una interpretación exagerada de errores administrativos. Aunque otros investigadores comenzaron a seguir el rastro y aparecieron nuevos indicios. Sertietas alterados donde negro había sido raspado y reemplazado por blanco. Cartas familiares que hablaban de niños obtenidos a través de intermediarios en Nueva Orleans, diarios de mujeres libres de color que describían bebés sanos desaparecidos sin
Explicación y encargos extraños, como cestas de viaje foradas, con mantas solicitadas por el registrador. Doña está francés, señales pequeñas pero constantes que ampliaban el alcance de la red. Y para 1896 Gerald había identificado más de 100 casos, rastreando a decenas de esos niños hasta la adultez, descubriendo que la mayoría vivió como ciudadanos blancos sin conocer su origen, algunos integrados en familias prominentes y al menos 2 convertidos en propietarios de esclavos, una ironía tan cruel que lo perseguiría hasta el final de sus días. Y en su cuaderno escribió que había comenzado catalogando carunguencios y había terminado catalogando vidas robadas, vidas fabricadas y existencias construidas sobre mentiras certificadas con celos oficiales, dejando constancia de que Jacques Armand, un burócrata aparentemente insignificante, había dejado un legado que caminaba por el mundo sin saberlo, porque su arma fue la pluma y su crimen el papeleo, afectando tanto a las madres como a los hijos privados de su verdad. Reflexionando que tras su trabajo no reparó nada porque las madres habían muerto y los hijos, ancianos probablemente, nunca sabrían. Pero la documentación permanecía como testimonio silencioso contra el olvido. Y hoy esos ríos siguen archivados en Luisiana bajo materiales suplementarios administrativos de Santé Bernard Parish, accesibles a quien los solicite, junto con el cuaderno jalado en el almacén, y cada investigador que los revisa con lo mismo que encontró Gerald, nombre, fechas, destinos. El precio es una firma repetida una y otra vez, la del registrador que hizo legal lo impensable, J. Armand, dejando abierta una pregunta que tracheza generaciones: ¿cuántas identidades, cuántas historias personales y cuántas verdades familiares siguen construidas sobre una línea de tinta escrita hace casi 2 siglos? Él accedió a los materiales de Armand y comenzó a cruzarlos con base de datos genealógicas recién disponible gracias a la informatización. Y allí descubrió algo que Gerald Hutchins nunca pudo ver porque nunca certificados de defunción, licencias matrimoniales y censos. Rebecca rastreó no a los niños mismos, todos fallecidos hacía décadas, sino a sus hijos, nietos y bisnietos, y calculó que solo 12 de aquellos niños habían grillenat. Alrededor de 2.400 descendientes vivos en 1983, personas repartidas por todo Estados Unidos, en su mayoría identificadas como blondas y completamente ajenas al hecho de que su tatarabuelo o tatarabuela había nacido de una mujer esclavizada y pasado por el sistema de reclasificación de Jacques Armand, y sentada en la sala de lectura del archivo, mirando impresiones de computadora, Rebecca sentó al mismo dilema ético que Gerald, 90 años antes, y decidió no publicar nombre ni familias, limitando su tesis a analizar mecanismos administrativos sin exponer identidades contemporáneas, dejando el caso Armand como una nota documentada que otros podrían contra o ignorar, porque la verdad sobre aquella operación sigue incompleta, sin cartas personales ni diarios que expliquen motivaciones, solo libros fríos y precisos que registran niños transformados de esclavizados a libres y de negros a blancos con un simple trazo. Mientras las voces de las madres brillan por su ausencia, ninguna testificó, ninguna dejó relato escrito, ninguna fue consultada por autoridad buena. Sus hijos fueron tomados, registrados y borrados,
y el sistema nunca exigió consentimiento ni reconocimiento, por lo que hoy la historia las recuerda solo como nombre en colemas: Lisette, Grace, Dina, Esther, Patience, Josephine. Mujeres que dieron a luz y perdieron a sus hijos no por muerte, sino por una fisión legal que las volvió inexistentes como madres. Y en los archivos estatales de Luisiana hay una caja bajo el código SBP en Babet Arjo. Subquequechón de los 4 libros suplementarios jalados por Gerald en 1893, marcada con una nota de 1974 que advierte: material genealógico sensible y exige acuerdos de confidencialidad, y dentro de la cubierta frontal alguien colocó una tarjeta mecanografiada que explica que esos reos documentan niños nacidos entre 1829 y 1847 con clases raciales inconsistentes con su linaje materno, gestionadas por el registrador adjunto Jacques Armand, advirtiendo que los descendientes pueden desconocer las circunstancias y pidiendo sensibilidad, como si existiera una forma correcta de revelar que identidades fueron robadas y duelos enterrados en chivos etiquetados como suplementarios, porque los libros son hechos comunes de cuero marrón y tinta desvanecida. Pero al abrirlos, la repetición sistemática se ve visceral. No fue caos ni crueldad aislada, sino eficiencia organizada. El mal que llena formularios en triplicado. Y en 2003 una genealogista en Atlanta encontró una incongruencia, un certificado de 1840 y uno que declaraba blanca a una bisabuela huérfana, conta, y un fragmento adjunto por error de un inventario de plantación que describía a una niña de tez clara, nacida de Hannah, reportada al registrador, con fechas coincidentes, y la profesional informó a su clienta, quien pidió no contuntea. Antes de cerrar el expediente, la genealogista buscó la firma J. Armand y encontró el artículo de 1897 de Hutchins, comprendiendo que aquella Marta era una de las 79, y consultó si los materiales estaban digitalizados, pero no lo estaban por falta de presupuesto. Tras el día lo estarían y Miles descubrían su pasado, pero por ahora los libros reposan en una bóveda climática, y la última persona que los visó por completo fue una cineasta en Connet. 2001, cuyo documental nunca se terminó por complejidades legales y amenazas, aunque años después explicó que lo más perturbador no era la maldad conocida de la esclavitud, sino el papeleo, formularios ordenados, procedimientos pensados, logística para robar un niño y crear una identidad legal desde la nada, repetido 79 veces que sepamos, archivado recontle, y el ocultamiento vino después cuando alguien celó los leros sin destruirlos. Quizá por culpa o simple hábito burocrático, porque los carriontos no se destruyen, se archivan, y Jacques Armand murió en noviembre de 1847 en su escritorio con la pluma en la mano, dejando una entrada incompleta donde el campo de raza quedó en blanco para un niño de madre Rachel, sin registro posterior, su lunto acto en un sistema que mantuvo 18 años, enterrado sin lápida reclamada, existiendo hoy como firma y nombre en papeles, mientras las madres padecen penas en inventarios. Lisette desapareciendo de Redhurst tras 1844, Grace declarada muerta en 1835,
Dina anotada como trabajadora, con productividad reducida, fragmentos mínimos de mujeres que cargaron y parieron hijos luego borrados, sin que su dolor fuera requerido ni documentado. Y persiste la pregunta incómoda sobre si aquellos niños vivieron mejor como blancos. Una pregunta equivocada que ignora que la alternativa moral era abolir la esclavitud. Aunque la respuesta siga sin completa, porque algunos crecieron con educación y oportunidades, mientras la verdad quedó aplazada, guardada en cuero y tinta, esperando a quien decida escucharla. Marie, la primera anotación en el cuaderno de Armand, creció en Nueva Orleans con la familia Duchamp, aprendió a leer y escribir según las regiones disponibles. Se casó con un hombre libre de color y vivió hasta los 68 años. Una vida relativamente estable comparada con la de otros, porque la instación de Gerald sugiere que al menos 11 de los niños reclasiados terminaron como sirvientes legalmente libres, pero en la playa dependientes de las familias que los habían adquirido por de dudas, manipulación o simple ausencia de alternativas, y aunque sus circunstancias materiales variaron, todos compartieron algo esencial. Vivieron una mentira que no sabían que lo era, lo que para Darlie la hizo más llevadera. Pero la verdad quedó enterrada bajo cargüeños legales y narrativas falsas. En 1999, una sociedad histórica de St. Bernard Parish colocó un pequeño memorial en el tribunal del condado, una placa que recuerda a las madres esclavizadas y a los niños separados de sus familias por medios legales e ilegales, sin mencionar a Jacques Armand ni detallar el sistema, una redacción deliberadamente vaga que buscó equilibrio entre reconocer el daño y evitar señalar nombres concretos, un gesto que no satisfizo a nadie del todo, pues algunos historiadores locales lo consideraron inapropiado por reabrir heridas sin remedio, mientras otros afirmaron que no era suficiente y que nombrar a Armand era imprescindible para una verdadera rendición histórica. Y aun así el memorial fue vandalizado 2 veces en su primer año y reparado ambas, quedando ahora en silencio en el vestíbulo del tribunal, atravesado cada semana por cientos de personas que rara vez se detienen a leerlo. El último descendiente verificado que descubrió su conexión con el sistema de Armand fue David Pritchard en 2007, un maestro jubilado de 71 años en Mississippi que investigaba su genealogía para sus nietos y siempre había creído que su tatarabuela Elizabeth era una huérfana criada por una familia bondadosa en Luisiana, hasta que los cariencios revelaron inconsistencias. Un certificado de nacimiento de 1838 que la clasificaba como blanca con madre desconocida y la firma del registrador G. Armand, un nombre que David recordó vagamente y que lo llevó a la historia de Gerald y a los libros ya parcialmente digitalizados, donde encontró la entrada que indicaba que Elizabeth había nacido de una mujer esclavizada llamada Miriam y había sido vendida como bebé por 280 $, un descubrimiento que le provocó lo que él mismo llamó vértigo identitario, porque había vivido toda su vida como hombre blanco y ahora debía aceptar que su linaje incluía a una mujer negra esclavizada, una verdad que compartió solo con sus hijos y nietos, algunos intrigados y otros incómodos, escribiendo después que prefería una verdad dolorosa a una mentira cómoda. La pregunta que persigue el caso Armand es simple e imposible de responder.
¿Cuántos frémuro realmente? Porque Gerald documento 112, el cuaderno privado enumeraba 79 y esos eran solo los casos. Un documento, acción, sobreviviente, sin saber cuántos libros fueron destruidos o cuántas entradas se perdieron, y si Armand mantuvo el sistema durante 18 años con un promedio de 4 o 5 colocaciones anuales. El total podría superar fácilmente los 200 niños. Y si otros registradores en otros condados hicieron algo similar, como sugieren indicios, el número en toda Luisiana podría ascender a varios cientos, multiplicándose con cada generación hasta miles de personas hoy vivas que ignoran que su historia familiar incluye a una madre cuyo hijo fue robado y ilegalmente transformado. Y aquí surge la cuestión central, importa que lo sepan, tiene relevancia ahora, los historiadores de Spirima. Unos defienden que revelar estas historias ocultas es clave para comprender el legado completo de la esclavitud. Otros sostienen que remover identidades actuales no aporta beneficio alguno, pero los libros permanecen indiferentes. No exigen ser leídos ni olvidados, simplemente existen en cajas sin ácido, en la oscuridad controlada. Hay un lution de Dalia revelador. En 2015, una archivista revisando rutinariamente los materiales notó una anotación casi invisible en la última página del último libro suplementario. Cuestiones tectónicas de mi mano pudo leerse. Dios me perdone por lo que la necesidad exigió. Que estos nombres sirvan de testimonio de lo que el comercio demanda del alma de los hombres, firmado ya en noviembre de 1847, semanas antes de la muerte de Armand. Una frase que perñase remordimiento o justificación, imposible de saber, porque Jacques Armand murió en su casa. Fue enterrado sin lápida reclamada y hoy existe sobre todo como una firma repetida. En Carmión Dios, mientras las madres penas sobreviven como nombre en inventarios, Lisette desapareciendo de los radios, Grace anotada como fallecida, Dina descrita como trabajadora de productividad reducida. Fragmentos mínimos de mujeres que parieron hijos que les fueron arrebatados y borrados legalmente, sin que su dolor fuera querido ni leído. Y la historia del cuaderno Armand no trata de un villano titral sino de un sistema eficiente que convirtió el robo de niños en trámite administrativo, donde lo legal y lo criminal fueron lo mismo porque la ley estaba construida sobre la injusticia. Una historia sobre niños que se convirtieron en otra persona antes de tú. Saber quién eran y sobre la crueldad particular de la burocracia, capaz de transformar una vida humana en una transacción con recibos. Y al sistema de desaparición, los libros siguen allí, los descendientes viven sin saberlo. Por eso, si esta historia te hizo pensar, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete al canal para que estas historias no vuelvan a quedar enterradas en el silencio.